el genio que se volvió uno de los terroristas más buscados en Estados Unidos. Una figura que trascendió los noticieros para inspirar películas y series. Y a pesar de sus actos violentos y crueles, atrajo a varios seguidores alrededor del mundo. Historia inquietante que oscila entre genialidad y locura, mostrando cuán fácilmente la mente puede desviarse al extremismo. Después de todo, ¿cómo un matemático brillante se convierte en un terrorista? ¿Cuáles son las motivaciones detrás de su radicalismo? Y sobre todo, ¿será que el Unabomber tenía razón? El hombre que el gobierno cree que es el Unabomber. Se gastó casi tanto dinero en la investigación del Unabomber como en todas las investigaciones de asesinos seriales juntas. Él es muy importante. Cuando Ted Kaczynski fue encontrado en su pequeña cabaña en 1996 y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, llegaba a su fin la cacería humana más larga y costosa en la historia de Estados Unidos. La campaña de miedo de Kaczynski finalmente llegó a su fin. Durante 18 años, Kaczynski sembró terror en el país enviando bombas anónimas por correo. Sus principales objetivos eran universidades y aerolíneas, instituciones que para él simbolizaban el progreso tecnológico. Sin saber quién era la persona detrás de los ataques, el FBI adoptó el nombre en clave Unabomber, nombre por el cual sería recordado hasta hoy. Ted era tan cuidadoso que el FBI no obtenía muchas pistas. La única identificación visual que tenían era un dibujo hecho a partir del relato de un testigo que lo había visto. Era distinto a cualquier bomber que habíamos visto antes. Pero lo que más me intriga es que Ted Kaczynski no era un terrorista común, sino un genio intelectual. Con un coeficiente intelectual de 167, él superaba al de mentes brillantes como Albert Einstein y Stephen Hawking. Desde niño me di cuenta de que mi hermano era especial. Era tan brillante que adelantó 2 grados en la escuela y posteriormente ingresó a la reconocida Universidad de Harvard con solo 16 años. Después de graduarse, siguió una carrera académica y se convirtió en el profesor de matemáticas más joven en la historia de la Universidad de Berkeley. Pero incluso rodeado de todo el prestigio y reconocimiento, siempre parecía estar un poco apartado de los demás. Después de 2 años como profesor, abandonó su carrera y la sociedad para vivir completamente aislado en una pequeña cabaña en Montana, en medio del bosque. Buscaba una vida sencilla. En su cabaña ni siquiera tenía electricidad o agua corriente. Su deseo era estar lejos del mundo tecnológico y de la vida urbana pasiva y cómoda que tanto despreciaba. No puedes vivir como una persona libre siendo miembro de un sistema a gran escala. Existe otra manera de vivir. No tienes que vivir de la manera en que vivimos en este sistema. Sus primeros años en Montana fueron tranquilos. Él estaba muy feliz cuando se mudó al bosque. Escribía entusiasmado sobre lo hermoso que era. Pero de repente, tractores, construcciones y aviones empezaron a aparecer en la región. Era la modernidad invadiendo y atormentando su refugio. Él descubre que ni ahí puede escapar de la sociedad. La sociedad de la que intenta huir lo alcanza de todas formas y sin poder evitarlo, contraataca. Él se enfureció. Empezó a sabotear los proyectos y emprendimientos de la región con incendios y trampas en el bosque. Convencido de que la tecnología estaba degradando la esencia de la humanidad, decidió que tenía que intervenir de alguna manera. Él había aprendido solo a fabricar bombas. Era un criminal brillante, ya que lograba eliminar con maestría cualquier cosa que lo identificara. Cabello, fibra o huella digital. Fue el inicio de su cruzada mortal contra el progreso moderno. Un terrorista llamado Unabomber está planeando explotar un avión comercial en algún momento durante los próximos 6 días. Sus objetivos son aerolíneas, científicos, computadoras y personas. En total fueron 17 bombas enviadas, 3 muertes y 23 personas heridas. Por suerte, esos números no son aún peores, ya que en uno de sus ataques más notorios, la bomba colocada en un vuelo comercial de American Airlines falló, salvando la vida de las 78 personas que estaban a bordo. El Unabomber intentó explotar un avión.
Kaczynski decía que sus ataques eran una forma de llamar la atención del mundo, para así poder difundir su mensaje sobre cómo la tecnología estaba desestabilizando la sociedad, volviendo la vida insatisfactoria y causando sufrimiento psicológico generalizado. Buscaba alertar a las personas sobre los peligros de la tecnología. Documentó estas ideas en su manifiesto La Sociedad Industrial y su Futuro. En ese momento logró convencer a los principales periódicos de publicar su manifiesto. A cambio, prometió detener los ataques. Hoy estaba todo. Las 35.000 palabras del mensaje del Unabomber para Estados Unidos. Ironías del destino fue precisamente esa publicación la que lo desenmascaró, ya que su hermano, David, reconoció la forma de escribir de Ted y lo denunció al FBI. No sería correcto permitir que él lastime a otra persona. Él tenía que ser detenido de alguna manera y esa fue la única forma de detenerlo. Kaczynski vivió el resto de su vida en prisión. En junio de 2023, a los 81 años, fue encontrado muerto en su celda. Kaczynski, el terrorista conocido como Unabomber, murió por suicidio, según los medios locales y el New York Times. Pero la extraña conmoción en Internet por su muerte es una prueba de que su historia y su legado están lejos de terminar ahí. Más personas se han suicidado mientras hablamos que las que supuestamente maté en toda mi carrera. Más personas han muerto debido a antidepresivos, cirugías plásticas y comida rápida. ¿Por qué todos me tienen tanto miedo? ¿Por qué esos hombres de traje están tan desesperados por probar que estoy loco? Es porque saben que tengo razón. Yo estoy despierto, ellos están dormidos y están aterrados. Quizá también deban despertar, apagar celulares, televisores y videojuegos y enfrentarse a sí mismos. Si eres capaz de separar al autor de la obra por un momento, es posible notar cómo mucho de lo que Kaczynski escribió parece bastante coherente. Es innegable que los rasgos de su genialidad intelectual están reflejados en su manifiesto, en una narrativa muy directa y objetiva, sin rodeos ni trucos de mercadotecnia. Al final no era para venderse. El texto inicia con: la revolución industrial y sus consecuencias fueron un desastre para la raza humana. Un desastre que generó un sistema tecnológico dependiente de un orden social, económico y político, que termina asfixiando el aspecto más importante de nuestra existencia, que es la libertad individual. Él todavía escribe: el sistema no existe y no puede existir para satisfacer las necesidades humanas. Al contrario, es el comportamiento humano el que necesita ser modificado para adecuarse a las necesidades del sistema. Según él, estamos en un sistema enfermo que lleva a las personas a tomar medicamentos para soportar condiciones normalmente intolerables. ¿Puede por favor medicarme con algo? No. Necesito un sueño natural y saludable. Oye, por favor, me duele. El aumento de las tasas de depresión que vemos hoy en el mundo es algo que Ted preveía como un reflejo del entorno cada vez más tecnológico en el que vivimos, donde la solución que ofrece el sistema es una pastilla que te hace aceptar lo inaceptable. Trabaja por más tiempo y extrae más valor para el propio sistema, que no solo es el inventor de esa solución, sino también el causante de todo el problema. El hombre es controlado por sus inventos, que ahora es víctima de su propia tecnología y de su propia ciencia aplicada, en vez de controlarla. La tecnología ha reconfigurado la estructura social, creando barreras a nuestro proceso de afirmación personal, un proceso que, según él, es esencial en la vida de todo ser humano, y no es más que la realización de objetivos reales que requieren esfuerzo, combatiendo así la baja autoestima y la depresión. Pero las personas están evitando ese camino y recurriendo a lo que él decidió llamar actividades de sustitución, que son actividades orientadas por objetivos artificiales, son distracciones. Y aunque parecen aliviar la tensión, no ayudan en nada con tu propósito real en esta vida. Ejemplos de esto son el consumo excesivo de entretenimiento barato, el activismo político y el seguimiento extremo de equipos deportivos. Pero creo que ahora eso podría hacerse de una manera aún más eficaz, porque puedes darles pan, circo y muchas distracciones y propaganda. Ted decía que el sistema usa estas actividades de sustitución para volver dócil a la sociedad y que la tecnología es clave en ese control, dejando a los individuos tan moldeados por las normas que pierden la autonomía de pensamiento, tan inmersos y programados para la obediencia, que sienten angustia o culpa cuando salen de la conformidad.
O sea, nadie. Me quedé sentado ahí, esperando y no había carros en ningún lado. Pero aún así seguí parado. Fue ahí cuando me di cuenta de que no se trata de tecnología, no se trata de... Se relaciona con lo que hacen con nosotros. La gran ironía es que, por más que la tecnología permita una expansión del individualismo, no nos damos cuenta de que, en el fondo, en realidad estandariza nuestros intereses, creando una ilusión de singularidad, mientras nos dirige hacia una uniformidad de pensamiento y consumo. La publicidad tiene que ir detrás de autos y ropa. Trabajamos en lo que odiamos y compramos cosas innecesarias. Kaczynski concluyó que el ecosistema generado por el avance tecnológico, incluyendo gobiernos, corporaciones y estructuras burocráticas, aunque fue creado para promover el bienestar social, en realidad está limitando la auténtica expresión individual. Ted estaba preocupado y era más experimentado que yo respecto al impacto de las empresas y del gobierno en el medio ambiente y en nosotros. El manifiesto de Ted Kaczynski, aunque brillante, no revela a un héroe, sino a un extremista, un fanático consumido por su odio y su ira hacia el mundo. Ted había llegado de la escuela. Yo tenía algunas ideas y no podía esperar para contárselas a mi hermano mayor. Parecía que él despreciaba mis ideas y dijo: ¿Sabes, Dave? Las personas inteligentes tienen un lado sádico. Un lado oscuro que encontró un terreno fértil en Harvard, donde él participó en un cruel experimento psicológico que llegó a describir como la peor experiencia de mi vida. Un proyecto secreto e ilegal, dirigido por un ex coronel de las SS, exploraba la manipulación emocional en mentes brillantes y sometió a Kaczynski a fuertes presiones psicológicas por 3 años. El comportamiento de rechazar y menospreciar mis ideas. Eso fue lo que encontró en Harvard cuando las personas lo trataron con superioridad, cuando expresó su filosofía de vida. Ahí Kaczynski formó su ideología antitecnológica. Mi último año en Harvard, en 1962, fue cuando decidí que estaba en contra de la tecnología. En su vida personal, sufrió mucho por su forma antisocial y por el fuerte rechazo que recibía, sobre todo de las mujeres. Se cree que era un incel y que nunca tuvo ningún tipo de relación. Cada uno de estos episodios ciertamente alimentó sus fantasías de venganza por el fuerte resentimiento que tenía contra la sociedad, sus instituciones y su tecnología. Y aquí hay un punto clave, porque aunque intentaba justificar sus actos violentos como una forma de propagar su mensaje, es evidente que su profundo descontento sirvió de estímulo para una venganza sádica contra el mundo que lo rechazó. ¿Usted cree que el manifiesto es de hecho la verdadera motivación aquí? ¿Sus quejas sobre la tecnología o la motivación es otra cosa? Lo que realmente le molestaba es que él no encajaba. En su trayectoria, Kaczynski optó por el camino del odio y el fanatismo, una elección guiada por una búsqueda equivocada de significado y de satisfacción interior, lo cual es una trampa muy común, especialmente entre los jóvenes que se aferran a ideologías o prácticas radicales como medios de autoafirmación, una tendencia que ha ido ganando fuerza en el mundo polarizado de hoy, donde los movimientos extremistas han atraído a cada vez más personas a ese camino del odio. Es un resentimiento muy grande de los tipos que dicen eso. Este tipo de manifestación puede entenderse como una reacción de tipos más inseguros. Y entonces hacen un discurso similar de que las mujeres se van a unir contra los hombres y de esa forma se van a volver poderosas y no se van a dividir. Eso normalmente funciona principalmente con chicas jóvenes. El error de esas personas y de Ted Kaczynski es pensar que canalizar su energía en odio y destrucción les dará un propósito en la vida. La verdad es que el odio te hace prisionero de tus propios pensamientos. El odio es una carga. La vida es demasiado corta para estar enojado todo el tiempo. No vale la pena. Tal vez fue esa carga pesada la que llevó a Kaczynski a culpar a la sociedad y la tecnología por toda su insatisfacción personal. Un resentimiento que lo obsesionó con el negativismo. Él creía que el sistema aún no había asumido el control total sobre el comportamiento humano, pero que estaba en medio de una lucha para obtener ese control. De acuerdo con su predicción, entre los próximos 10 y 70 años, o el sistema obtiene ese control o lo colapsará. No sabemos si tiene razón, pero su perspectiva se asemeja
a la que George Orwell describió en 1984, donde la sociedad es oprimida por un régimen totalitario mediante vigilancia y manipulación psicológica. Algo como 1984 puede pasar. Esa es la dirección que el mundo está tomando en este momento. No habrá emociones excepto miedo, ira y humillación personal. Aunque hoy en día tenemos algunas similitudes, incluso con regímenes que parecen acercarse a la sociedad distópica de Orwell, creo que en general estamos más cerca de la visión de Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, donde no es solo la censura, sino principalmente el exceso de distracciones e información lo que amenaza nuestra autonomía. Un mundo no de escasez, sino de abundancia, donde la verdad se ahoga en la irrelevancia, la cultura se vuelve banal, y está dominada por placeres superficiales.